Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Mi nombre es Kevin Pérez y en este video vamos a hablar acerca del diseño de datos, que es la segunda fase de las tres en la fase de diseño del sistema. Bien, en este capítulo nos enfocaremos en las habilidades de diseño de datos que son necesarias para construir el modelo físico del sistema de información. Bien, si recordamos, durante la fase de análisis de sistemas creamos un modelo lógico del sistema. Ahora debemos decidir cómo se organizarán, almacenarán y administrarán los datos. Bueno, estas cuestiones son cuestiones importantes porque afectan la calidad y consistencia de los datos. Bien, debemos tener en cuenta unos conceptos de diseño de datos. Bien, antes de construir un sistema de información, un analista de sistemas debe entender los conceptos básicos de diseño de datos, incluyendo las estructuras de datos y las características de los sistemas de gestión de base de datos y archivos, incluyendo el diseño de base de datos en web. Bien, estructura de datos. Una estructura de datos es un marco para organizar, almacenar y administrar datos. Las estructuras de datos consisten en archivos o tablas que interactúan de varias maneras. Cada archivo o tabla contiene datos sobre personas, lugares, cosas o eventos. Bien. En cuanto al sistema orientado por archivos, un sistema orientado a archivos, a veces llamado sistemas de procesamiento de archivos, almacena los datos en uno o más archivos separados. Bien, en cuanto al sistema de gestión de base de datos, un sistema de gestión de base de datos, o DBMS por sus siglas en inglés, todas las tablas están conectadas por campos comunes. Un campo común típico podría ser un número de cliente que podría utilizarse para localizar información sobre ese cliente en otras tablas. Se conoce o se dice que un campo común que conecta dos tablas enlazadas une o relaciona las tablas. Bien. En la descripción general del procesamiento de archivos, aunque el procesamiento de archivos es un enfoque más antiguo, usted debe entender cómo estos sistemas fueron diseñados, construidos y mantenidos. Algunas empresas todavía utilizan el procesamiento de archivos para manejar grandes volúmenes de datos estructurados sobre una base regular. Muchos sistemas heredados más antiguos utilizaban diseños de procesamiento de archivos porque ese método funcionaba bien con el hardware del mainframe y la entrada por lotes. Bien, un sistema de información orientado a archivos puede contener varios tipos, como los que tenemos a continuación. Archivo maestro. Bueno, un archivo maestro almacena datos relativamente permanentes sobre una entidad. Archivo de tabla. Estos archivos contienen datos de referencia utilizados por el sistema de información. Al igual que con los archivos maestros, los archivos de tabla son relativamente estáticos y no son actualizados por el sistema de información. Archivos de transacción. Un archivo de transacción es un archivo temporal creado por un sistema de información para una sola tarea. Un ejemplo de archivos de trabajo incluyen los archivos ordenados y archivos de informes que contienen informes de salida hasta que se imprimen. En archivos de seguridad, se crea y guarda un archivo de seguridad para fines de copia de seguridad y recuperación. Archivo de historial. Estos archivos son creados para fines de recuperar información o tener el conocimiento de lo que ha sucedido anteriormente. Bien. La evolución del sistema de archivos a los sistemas de base de datos. Un sistema de base de datos correctamente diseñado ofrece una solución a los problemas de procesamiento de archivos. Una base de datos proporciona un marco general que evita la redundancia de datos y soporta un entorno dinámico en tiempo real. Los problemas potenciales de un sistema de procesamiento de archivos son dos problemas potenciales. Bien. En un entorno de procesamiento de archivos, los archivos de datos están diseñados para adaptarse a sistemas empresariales individuales. En contraste,
En un entorno de base de datos, varios sistemas pueden construir alrededor de una sola base de datos. Bien. El sistema de gestión de base de datos. Bueno, un sistema de gestión de base de datos es una colección de herramientas, características e interfaces que permiten a los usuarios agregar, actualizar, gestionar, acceder y analizar el contenido de un conjunto de datos. Desde el punto de vista del usuario, la principal ventaja de un DBMS es que este ofrece acceso oportuno, interactivo y flexible a los datos. Bueno, aquí tenemos las ventajas que proporcionan los DBMS. Bueno, está la escalabilidad, lo que significa que un sistema puede ser ampliado, modificado o reducido fácilmente para que esto satisfaga las necesidades rápidamente cambiantes de una empresa. Bien, mejor soporte para el sistema cliente-servidor. En un sistema cliente-servidor, el procesamiento se distribuye en toda la organización. Los sistemas cliente-servidor requieren la potencia y flexibilidad de un diseño de base de datos. Bien, economía de escala. El diseño de la base de datos permite una mejor utilización del hardware. Si una empresa mantiene una base de datos en toda la empresa, el procesamiento es menos costoso, utilizando un potente servidor mainframe en lugar de utilizar varios equipos más pequeños. Bien. Otra de las ventajas es la compartición de datos flexibles. Los datos pueden compartir en toda la empresa, lo que permite a más usuarios acceder a más datos. Una base de datos puede ser muy flexible, lo que permite a los usuarios ver la misma información de diferentes maneras. Bien, aplicación para toda la empresa. Normalmente, un DBMS es administrado por una persona llamada administrador de base de datos, que evalúa los requisitos generales y mantiene la base de datos para el beneficio de toda la organización en lugar de un solo departamento o usuario. Normas más estrictas. La administración eficaz de la base de datos ayuda a garantizar que los estándares de nombre de datos y formatos y documentación se sigan uniformemente en toda la organización. Redundancia controlada. Redundancia significa almacenar datos en más de un lugar, lo que puede resultar en errores de inconsistencia y datos. Dado que los datos se almacenan en un conjunto de tablas relacionadas, no es necesario duplicar los elementos de datos en varias ubicaciones. Incluso cuando la duplicación es deseable por razones de rendimiento o recuperación de desastres, el enfoque de base de datos permite el control de la redundancia. Mejor seguridad. El DBA puede definir procedimientos de autorización para garantizar que solo los usuarios legítimos puedan acceder a la base de datos y permitir a diferentes usuarios tener diferentes niveles de acceso. Mayor productividad del programador. Los programadores no tienen que crear la estructura de archivos subyacente para una base de datos. Esto les permite concentrarse en el diseño lógico y por lo tanto una nueva aplicación de base de datos se puede desarrollar más rápidamente que un sistema orientado a archivos. Independencia de los datos. Los sistemas que interactúan con un DBMS son relativamente independientes de cómo se mantienen los datos físicos. Dicho diseño proporciona la flexibilidad del DBA para alterar las estructuras de datos sin modificar los sistemas de información que utilizan los datos. Bien, ahora veremos los componentes del DBMS. Un DBMS proporciona una interfaz entre una base de datos y los usuarios que necesitan acceder a los datos, aunque los usuarios están principalmente interesados en una interfaz fácil de usar y en el soporte para sus requisitos de negocio. Bien, un analista de sistemas debe entender todos los componentes de un DBMS. Bien, entre los componentes se encuentran los usuarios. Los usuarios normalmente trabajan con consultas predefinidas y comandos de panel de control, pero también usan lenguajes de consulta para acceder a los datos almacenados. Administradores de base de datos. Un DBA es responsable
de la administración y soporte de DBMS. Los DBAs o administradores de base de datos se preocupan por la seguridad y la integridad de los datos, la prevención del acceso no autorizado, la provisión de copias de seguridad y recuperación, las pistas de auditoría, el mantenimiento de la base de datos y las necesidades de los usuarios. Bien, sistemas de información relacionados. Un DBMS puede soportar varios sistemas de información relacionados que proporcionan información y requieren datos específicos del DBMS. Lenguaje de manipulación de datos, también por sus siglas en inglés DML. Controlan las operaciones de la base de datos incluyendo el almacenamiento, recuperación, actualización y eliminación de datos. Esquema. La definición completa de una base de datos. Esquema, incluyendo descripciones de todos los campos, tablas y relaciones, se llama esquema. También puede definir uno o más subesquemas. Un subesquema es una vista de la base de datos utilizada por uno o más sistemas o usuarios. Un subesquema define solo aquellas partes de la base de datos que un sistema o usuario particular necesita o está autorizado a acceder. Bien, repositorio de datos físicos. Bueno, como se aprendió anteriormente en el capítulo 5, acerca de un diccionario de datos en el cual se describen todos los elementos de datos incluidos en el diseño lógico. Bueno, en esta etapa del proceso de desarrollo de sistemas, el diccionario de datos se transforma en un repositorio de datos físicos que también contiene el esquema y los subesquemas. Diseño de base de datos web. Bien, aquí presentamos una tabla con las características que trae el diseño de base de datos en web, como son el acceso global, la facilidad de uso, múltiples plataformas, rentabilidad, temas de seguridad y problemas de adaptación. Bien, en la terminología de Internet, para entender el diseño de datos basado en web, es útil revisar algunos términos y conceptos básicos de Internet. Para acceder a la información en Internet, una persona utiliza un navegador web, que es una aplicación que permite al usuario navegar en Internet y mostrar páginas web en su computadora local. Una página web es un documento de texto escrito en HTML. HTML utiliza códigos de formato denominados etiquetas, que especifican cómo se mostrarán los elementos de texto y visuales en un navegador web. Las páginas web se almacenan en un servidor web, que es un equipo que recibe solicitudes y pone las páginas web a disposición de los usuarios. Un conjunto, el servidor web y las páginas web se denominan sitio web. Bien, conexión de una base de datos a la web. Para acceder a los datos de un sistema basado en web, las bases de datos deben estar conectadas a Internet o intranet. Sin embargo, la base de datos y la Internet hablan dos idiomas diferentes. La base de datos se crean y administran utilizando varios idiomas y comandos que no tienen nada que ver con HTML, que es el idioma de la web. El objetivo es conectar la base de datos web y permitir la visualización y actualización de los datos. Para superar la brecha es necesario utilizar middleware, que es un software que integra diferentes aplicaciones y les permite intercambiar datos. Middleware puede interpretar las peticiones del cliente en forma HTML y traducir las solicitudes en comandos que la base de datos puede ejecutar. Bien, la seguridad de datos. Los datos basados en web deben ser seguros, pero de fácil acceso para los usuarios autorizados. Para lograr estos objetivos, los sistemas bien diseñados proporcionan seguridad de 3 niveles: la base de datos en sí, el servidor web y los enlaces de telecomunicaciones que conectan los componentes del sistema.
Terminología de diseño de datos. Bueno, los términos de diseño de datos incluyen la entidad. Bueno, la entidad es una persona, lugar, cosa o evento para el que se recopilan y mantienen datos. Tabla o archivo. Una tabla o archivo contiene un conjunto de registros relacionados que almacenan datos sobre una entidad específica. Campo, también llamado atributo, es una característica o un hecho único sobre una entidad. Registro, también llamado tupla, es un conjunto de campos relacionados que describe una instancia o ocurrencia de una entidad, como un cliente, un pedido o un producto. Campos clave. Bueno, durante la fase de diseño de sistemas se utilizan campos claves para organizar, acceder y mantener la estructura de datos. Los 4 tipos de teclas claves son primarias, claves candidatas, claves externas y claves secundarias. Bueno, una clave primaria es un campo o combinación de campos que identifica única y mínimamente un miembro particular de una entidad. Claves candidatas. A veces se puede elegir entre campos o combinaciones de campos para usar como clave primaria. Cualquier campo que podría servir como clave principal se denomina clave candidata. Clave extranjera. Recuerde que también que existe un campo común en más de una tabla y que se puede utilizar para formar una relación entre las tablas. Bien, clave secundaria. Una clave secundaria es un campo o combinación de campos que se puede utilizar para acceder o recuperar registros. Los valores de claves secundarias no son únicos. Bien, diagrama de entidad-relación. Un diagrama de entidad-relación es un modelo que muestra las relaciones lógicas y la interacción entre las entidades del sistema. Un ERD proporciona una visión general del sistema y un modelo para crear las estructuras físicas de datos. Dibujo de un ERD. El primer paso es enumerar las entidades que identificó durante la fase de análisis de sistemas y considerar la naturaleza de las relaciones que los vinculan. En esta etapa pueden utilizar un método simplificado para mostrar las relaciones entre entidades. Bien, los tipos de relaciones. Existen 3 tipos de relaciones. La cual es 1 a 1, que se abrevia con el número 1, con los números 1. Existen cuando exactamente 1 de la segunda entidad ocurre para cada instancia de la primera entidad. 1 a muchos. 1 se representa con el número 1 y muchos con la letra M mayúscula. Y de muchos a muchos se representa con la letra M mayúscula y la letra N mayúscula. Bien, la cardinalidad. Después de que un analista dibuja un ERD inicial, él o ella debe definir las relaciones en más detalle mediante el uso de una técnica llamada cardinalidad. La cardinalidad describe la relación numérica entre dos entidades y muestra cómo las instancias de una entidad se relacionan con instancias de otra entidad. La normalización. Este es un proceso de creación de diseños de tablas asignando campos o atributos específicos a cada tabla de la base de datos. Un diseño de tabla especifica los campos e identifica la clave principal. Un diseño de tabla especifica los campos e identifica la clave principal en una tabla o archivo particular. Bien, el proceso de normalización suele implicar 4 etapas, la cual es el diseño no normalizado, la primera forma normal, la segunda forma normal y la tercera forma normal. Bien, el uso de códigos durante el diseño de datos. Un código es un conjunto de letras o números que representa un elemento de datos.
Los códigos se pueden utilizar para simplificar los formatos de salida, entrada y datos. Bien, durante el proceso de diseño, los tipos de código, las empresas utilizan muchos métodos de codificación diferentes, debido a que los usuarios del sistema de información deben trabajar con datos codificados. Los códigos deben ser fáciles de aprender y aplicar. Bien, entre los tipos de código existen los códigos de secuencia, códigos de secuencia de bloques, códigos alfabéticos, códigos dígitos, códigos de bypass, códigos de cifrado y códigos de acción. Bien, al desarrollar un código, la elaboración de un código con demasiadas características hace que sea fácil de recordar, descifrar y verificar. Para ello se debe tener en cuenta las siguientes sugerencias en el desarrollo de un código. Mantener los códigos concisos, es decir, que no cree códigos que sean más largos de lo necesario. Permitir la expansión. Un esquema de codificación debe permitir un crecimiento razonable en el número de códigos asignados. Por ejemplo, si la empresa tiene actualmente 8 almacenes, no debe utilizar un código de un dígito para el número de almacén. Bien, mantenga los códigos estables. También hacer códigos únicos, utilizar códigos clasificables, evitar códigos confusos, hacer que los códigos sean significativos, utilizar un código para un solo propósito y mantener los códigos coherentes. Bien, el diseño de base de datos, un paso a la vez. Después de normalizar su diseño de tablas, usted ya está listo para crear una base de datos física. Los siguientes pasos le ayudarán a construir una base de datos que sea fácil de usar, eficiente, mantenible y que cumpla con los estándares de diseño de la industria de TI. Bueno, el primer paso es crear un RD inicial. Aquí se debe analizar cuidadosamente cada relación para determinar si es una relación de uno a uno, de uno a varios o de varios a varios. Bien, en el paso 2 se debe crear un ERD. En el paso 3 se debe realizar una revisión de todos los elementos de los datos. Y en el paso 4 se debe realizar una revisión de los diseños de la tercera forma normal. Y el último paso es la revisión de todas las entradas del diccionario de datos. Bueno, los modelos de datos de base de datos. Ya se trate de métodos de desarrollo tradicionales u orientados a objetos, el modelo de base de datos relacional es universalmente aceptado como la mejor manera de organizar, almacenar y acceder a grandes cantidades de datos. Las bases de datos relacionales se pueden ejecutar en muchas plataformas, incluyendo ordenadores personales, y se adaptan bien a la computación cliente-servidor, porque son tan potentes y flexibles. Existen otros modelos, pero son menos comunes y generalmente se encuentran en sistemas antiguos basados en mainframe. Bien, almacenamiento y acceso a datos. El almacenamiento y el acceso a datos involucra herramientas empresariales estratégicas, como el almacenamiento de datos, el software de minería de datos, así como cuestiones de almacenamiento lógico y físico, selección de formatos de almacenamiento de datos y consideraciones especiales sobre el almacenamiento de campos de fecha. Bien, las herramientas estratégicas para el almacenamiento de datos y acceso a datos. Como ya los mencionamos, está el almacenamiento de datos, el mercado de datos, la minería de datos, el almacenamiento lógico y el almacenamiento físico. Bien, la codificación y almacenamiento de datos. Las computadoras representan los datos como bits o dígitos binarios que tienen solo dos valores posibles, los cuales son 1 y 0. Una computadora entiende un grupo de bits como un código digital que puede ser transmitido, recibido y almacenado. Los ordenadores utilizan diversos esquemas de codificación y almacenamiento de datos, como EBCDIC.
ASCII y binarios. Un estándar de codificación más reciente llamado Unicode también es popular. Además del almacenamiento de fechas, plantea algunos problemas de diseño que se deben considerar. Bien, Unicode es un estándar de codificación más reciente que utiliza 2 bytes por carácter en lugar de 1. Este esquema ampliado permite a Unicode representar más de 65.000 caracteres únicos y multilingües. Bien, el almacenamiento de fechas. ¿Cuál es la mejor manera de almacenar las fechas? La respuesta depende de cómo se mostrarán las fechas y de si se utilizarán en los cálculos. Bien, el control de datos, así como es importante asegurar la parte física del sistema, el control de archivos y bases de datos debe incluir todas las medidas necesarias para asegurar que el almacenamiento de datos sea correcto, completo y seguro. El control de archivos y bases de datos también está relacionado con las técnicas de entrada y salida discutidas anteriormente. Bien, un DBMS bien diseñado debe proporcionar funcionalidades de control y seguridad integradas, incluyendo subesquemas, contraseñas, cifrado, archivos de rastreo de auditoría y procedimientos de copia de seguridad y recuperación para mantener los datos. Bien, gracias, espero que les haya gustado.